Una de las razones más comunes por las que nos tipificamos mal es no saber qué partes de las que percibimos de nosotros mismos, es decir, sin contar todo aquello que no percibimos de nosotros mismos, que es más de lo que parece, se puede explicar a través de las funciones cognitivas, qué partes se pueden explicar a través del enneagrama y qué partes no son ninguna de las dos cosas. Por ello también podéis ver por aquí un vídeo que hice hace bastante tiempo acerca de 5 razones por las cuales puedes estar mal tipificado. Tenemos también el problema añadido de que es una falacia el pensar que solo nosotros nos conocemos a nosotros mismos lo suficiente y súper bien como para poder tipificarnos, porque de hecho, confiar 100% en nosotros mismos y en nuestros conocimientos muchas veces lo que hace es llenar todo el proceso de subjetividad. Así que bueno, os dejo este vídeo también por aquí si os interesa verlo, en el que hablo más acerca de por qué no somos del todo fiables para tipificarnos, pero hoy no vengo a hablaros de eso, hoy vengo a explicaros bien cuáles son las diferencias entre funciones cognitivas, es decir, aquello que deriva en lo que es tu MBTI, y el enneagrama, es decir, aquello que te explica cuál es tu eneatipo y qué cosas o qué atributos nuestros no son ninguna de las dos cosas. Para empezar, hay que tener muy claro qué es el MBTI, qué son las funciones cognitivas más bien, y qué es el enneagrama. Si vas corriendo para saber qué soy antes de entender qué es la herramienta en sí, mal vamos. Es decir, si tú antes vas a mirar cómo son los 16 tipos y cómo son los 9 eneatipos, antes que entender a fondo qué son las funciones cognitivas, qué significan y qué es el enneagrama y qué significa, muy posiblemente ya entres mal de cabeza. Es como tirarte de cabeza sin saber nadar, ¿no? A un acantilado. Así que vamos a empezar. ¿Qué son las funciones cognitivas? Vamos a dejar el término MBTI a un lado, ¿vale? De hecho, también tengo otro vídeo en el que os explico por qué el MBTI como tal, el indicador de tipos, es bastante malo y por qué sus creadoras la cagaron bastante con respecto a los trabajos de Carl Jung. Así que vamos a hablar de qué pretendía Carl Jung cuando acuñó el término de las funciones cognitivas. Pues bien, realmente en la obra extensa de Carl Jung en la que habla sobre la psique humana es Tipos psicológicos, ¿vale? Un libro que publicó en los años 20 y a partir del cual se han derivado bastantes teorías de la personalidad, o sea, no solo el indicador de tipos de Myers-Briggs, sino que de ahí también sale Socionics, el modelo de 8 funciones de John Bebe o los temperamentos de Keirsey. Carl Jung es el gran exponente de lo que se llama la psicología analítica. ¿Y qué es la psicología analítica? Pues que básicamente a él lo que le interesaba dentro de la psicología era poder ayudar a sus pacientes. Y para poder ayudarlos quería comprender con qué patrones funcionaba, digamos, su cerebro, su forma de pensar, su forma de percibir el mundo. Quería entender sus ideas y sus patrones de pensamiento para poder sanar sus heridas psicológicas. La psicología analítica busca entender cómo las personas se desarrollan y maduran psicológicamente para poder atender a los problemas que nacen. De ahí. Si algún psicólogo me está viendo, por supuesto es 100% bienvenido en ampliar lo que estoy diciendo, matizarlo o añadir lo que sea, ¿vale? Porque yo no soy psicóloga, ¿vale? Pero por supuesto estáis bienvenidos en explicar mejor a los que quieran saber qué es la psicología analítica. Yo no me voy a entretener en eso. Pero bueno, yo creo que lo que es importante entender de lo que pretendía Carl Jung con tipos psicológicos, con las funciones cognitivas, es que dentro de ese desarrollo psicológico que quería entender para poder ayudar a sus pacientes, a él le interesaba especialmente cuál era el papel de la mente inconsciente en este proceso. Es decir, hasta qué punto nuestra mente inconsciente influenciaba nuestras ideas, nuestros pensamientos y sobre todo nuestro comportamiento. De ahí que luego otras teorías que han derivado de las funciones cognitivas le pongan énfasis a esas funciones que tenemos inconscientes, que vendrían a ser la terciaria y la inferior. Yo creo que es importante también distinguir lo que es la cognición de lo que es el comportamiento, ¿vale? Tu MBTI type, por así decirlo, está en la cognición, no en tu comportamiento, ¿vale? ¿Qué es la cognición? La cognición son los procesos mentales y los patrones que seguimos tanto de percepción como de evaluación del mundo que nos rodea para poder operar en él, de la forma que creemos que nos sale más natural. Mientras que nuestro comportamiento son un conjunto de características observables y medibles, rasgos o acciones manifiestas que son producto de muchos factores. Uno de ellos la cognición, pero no el único. Y este conjunto de factores que da lugar a nuestro comportamiento puede ser producto de factores tanto adquiridos como innatos. Entonces creo que es importante entender que nuestro tipo MBTI está en la cognición y que su desarrollo y maduración, es decir, saber que esa cognición es dinámica, es lo que hace nuestra personalidad dinámica. Por eso la pregunta de tu personalidad no cambia. Es muy tricky, ¿vale? Porque es un no, pero es un sí, y es un sí, pero es un no. Es decir, la personalidad es dinámica, aunque tu MBTI type no cambie. Y ahora bien, ¿qué es el enneagrama? Para continuar con esta mini introducción de teoría. Es una herramienta de autoconocimiento con unos orígenes un poco más místicos y espirituales, pero sí que es cierto que quien le dio forma fue Claudio Naranjo, que era terapeuta. Entonces, aunque tiene un componente más espiritual, más de la esencia interior y tal,
tenemos que acudir también a la idea central del eneagrama, que es el ego, que es aquella que digamos que es esa parte de nuestra personalidad a la que ya nos hemos amoldado y acomodado sin saber que realmente hay mucha neurosis dentro de ese ego. Es importante también destacar que el eneagrama describe más bien el carácter que la personalidad, no como las funciones cognitivas, sino que, como digo, el eneagrama hace referencia a nuestro ego. Pero básicamente dentro de este ego se encuentran nuestras heridas de infancia, nuestros mecanismos de defensa, nuestras pasiones y, lo más importante, las creencias limitantes que tenemos, es decir, esas ideas locas que hay como instaladas en nuestra mente de una forma tan natural, que realmente no es innata, pero para nosotros es como muy natural, que hace que tengamos ciertas estrategias para movernos en el mundo, de forma inconsciente. Es decir, tal y como lo describe Alberto Peña, que para mí es una metáfora bastante buena, el eneatipo son las gafas a través de las cuales tú ves el mundo, que distorsionan cómo vemos la realidad. Y hay 9 tipos de gafas y cada uno tiene unas gafas pues, diferentes, ¿no? Que hace que veamos la realidad con ciertas cosas, de ciertas formas, de ciertas maneras, y eso deriva en que tengamos ciertos comportamientos inconscientes respecto al mundo. Es un ego contra el mundo. Yo me presento contra el mundo de esta forma porque el mundo es así. Pero a ver, Susana, cuéntame entonces, ¿qué partes de mí son funciones cognitivas y qué partes de mí son eneagrama y qué partes no es nada de las dos cosas? Pues bien, para hablaros de esto voy a introduciros a la metáfora del vaso. Que sepáis que estoy súper contenta de poder enseñaros, de poder demostrar en pantalla para qué ha servido mi máster en Bellas Artes. Es mentira, no tengo ningún máster en Bellas Artes. Esto se supone que es un vaso, ¿vale? Otras cosas las dibujo mejor, que conste. La metáfora del vaso es algo que leí en su día. Decía que nuestra estructura mental, es decir, nuestras funciones cognitivas, digamos que eran un vaso, eran el recipiente, ¿vale? Son las funciones cognitivas. Mientras que el eneagrama era el contenido. El eneagrama es el contenido con el cual llenamos este vaso, esta estructura mental. Es decir, tenemos que tener en cuenta que nuestra estructura mental sigue unos procesos, es decir, detectamos con mayor facilidad o agilidad ciertos estímulos, tomamos decisiones de una forma un poco basándonos en ciertas cosas o en otras de una forma más natural, ¿no? Más cómoda, es nuestra forma de ser 100%, nuestra personalidad. Sin embargo, esta estructura se ve siempre influenciada por aquello de lo que la llenemos, que en este caso es el eneagrama, es decir, esa herida de infancia que hemos tenido influye, esas gafas con las que vemos el mundo distorsionado influyen 100%, pero nuestra estructura es fija, es esa, simplemente hay que ir desarrollándola, sobre todo en los puntos más débiles, que yo he decidido que los puntos débiles, es decir, las funciones más inconscientes están aquí abajo, ¿no? Y tienen como que salir a la superficie y empezar a manejarse con la misma naturalidad y a desarrollarse. Pero bueno, para que me entendáis, eso es el eneagrama, ¿no? Es todo aquello que influye dentro de esa estructura que ya tenemos de base. Y bueno, terminada la clase de Bellas Artes, os voy a decir qué es lo que creo yo que corresponde a la estructura y qué es lo que yo creo que corresponde al contenido. Estructura, funciones cognitivas, todo aquello que es abstracto y que tu cerebro prioriza sin que tú te des cuenta. ¿Hacia dónde se orienta tu atención de forma natural? ¿Cómo y bajo qué parámetros juzgas y evalúas a los demás y las situaciones en las que te encuentras o que presencias? ¿Qué marco de referencia utilizas de forma natural? ¿Cuál es el que nace de ti, de primeras, para tomar decisiones? ¿Cómo son tus preferencias a la hora de expresarte? ¿Con qué te sientes más cómodo? ¿En forma de qué? ¿Manejando qué clase de información? ¿Cómo te sientes más natural actuando? Para saber bien qué son funciones cognitivas, cuál es tu estructura, tienes que deshacerte de todo aquello que tú crees o sientes que es una influencia externa. Vale, esto es un desastre, ¿vale? Pero no he llenado el vaso del eneagrama del todo, ¿vale? Porque hay más contenido dentro de esta estructura que no tiene que ver con el eneagrama, ¿vale? Vale, creo que se ve bien. El vaso también se llena de otras cosas, no solo de eneagrama. ¿Qué partes de mí son eneagrama? Vale, para mí la primera y la más importante es ¿cuál es tu motivación interna para hacer lo que haces y de la forma en la que lo haces? ¿Qué mecanismos de defensa utilizas inconscientemente? Y por supuesto, si es inconscientemente, ¿cómo vas a saber qué mecanismos de defensa son? Pues mírate este vídeo de mecanismos de defensa del eneagrama y lo averiguarás. Vale, ¿qué patrones de conducta sigues de forma repetitiva, incluso sin darte cuenta? Pero
que forman parte de ideas locas o creencias limitantes que tienes, es decir, yo siempre actúo así por defecto porque creo que el mundo no es fiable, por ejemplo, y esto digamos que es una forma muy normalizada tuya de pensar. Por ejemplo, en el 6 es el mundo no es un lugar seguro, yo no me puedo fiar de nadie, así que automáticamente yo desconfío de todo el mundo. Pero es una forma que tengo también de protegerme respecto a mi manera de ver el mundo. Son creencias limitantes e ideas locas que tienes, pero que para ti es algo normal, está normalizado en tu mente. Esta es muy importante, cómo es la imagen que tienes de ti mismo y al mismo tiempo cómo quieres que otros te perciban, porque muchas veces no se coincide. Y cuando hablamos de cómo quieres que los demás te perciban, estamos hablando de la persona, en los términos de Carl Jung, ¿no? Que distingue ego, persona y sombra. Pues la persona es esa máscara que te pones delante de los demás, ¿no? Cómo quieres que ellos te vean y te perciban. Y por otra parte tenemos a la sombra, ¿vale? Pero que también se identifica en el eneagrama, que es aquella parte oculta de ti que no quieres mostrar a los demás, pero está ahí porque está en tu mente y tú sabes cómo eres y cómo actúas y por qué actúas así, pero tú no dejas que los demás sepan que es por eso. Pero también forma parte de tu eneagrama, porque ya sabéis que en el eneagrama hay más sombras que luces, ¿no? Es un poco la idea de ir de la sombra a la luz, del ego a la esencia. Vale, sabido esto, ¿qué es todo lo demás? ¿Qué es todo aquello que yo detecto en mí y resulta que no es ni funciones cognitivas ni es eneagrama? ¿Vale? Tus valores, ¿qué valores concretos tienes? Es decir, tienes unos valores por X religión, si abrazas más la espiritualidad como concepto, si tienes una moralidad más laxa. Otra cosa es que tú utilices tu sistema de valores propio o colectivo para tomar decisiones. Ahí ya entramos en terreno de fe o fi, por ejemplo, si es que utilizas ese sistema. ¿Qué hobbies tienes? ¿Qué se te da bien? ¿Qué te encanta hacer? Actitudes concretas que tienes, que sabes que tienen su origen en algo concreto que te ha pasado o que te han enseñado o que te has visto obligado a hacer. Es decir, no, es que yo soy introvertido, pero es que me encanta hablar en público y se me da súper bien hablar en público, y piensas, bueno, realmente es que mis padres cuando yo era pequeña me metieron a no sé qué extraescolar y aprendí a hablar en público y ya pues estoy acostumbrada. Pues no, eso no significa que seas extrovertida porque sepas hablar bien en público y estés cómoda y se te dé bien, por ejemplo, ¿no? No, yo es que soy súper generosa, pero soy INTP, pero la verdad que pienso en los demás y soy súper generosa porque en mi casa, en mi familia siempre nos hemos hecho muchos regalos los unos a los otros y es una tradición a la que estoy acostumbrada. Pues no eres fe por eso, ¿sabes? No, o no eres eneatipo 2 por eso. Es decir, si tú encuentras una razón concreta por la cual eres así, algo que te haya pasado ya a lo largo de tu vida ya más crecida, tal, es decir, que no sea tu herida de infancia, ¿vale? Entonces seguramente es algo adquirido. Y ahí voy a lo siguiente, patrones que has adquirido socioculturalmente, es decir, modales, estilos de vida, estilos de trabajo, que han sido adquiridos por tu familia, sociedad, país o contexto, o incluso tu oficio. Recordemos que tu profesión, la educación que has recibido influye muchísimo en tu personalidad, rasgos de madurez generalizados, es decir, tú ya te notas que llegas a los 20 años y no eras igual que con 16 y dices, ostras, cuando tenía 16 era un SFP súper estereotípico, pero ahora tengo 20 y me identifico más con cosas de los INFJ. ¿Seré INFJ? Pues no, cariño, igual es que has madurado y ya está, no pasa nada. La gente madura. Incluso me inclino, no solo por lo que entendemos por madurez en general, sino porque tiendes a nivelar un poco más tu balanza. Es decir, si eras hiper mega introvertido, aprendes a ser un poco más sociable, empiezas a madurar y a equilibrar. Si eras súper extrovertido que no podías ni pasar por tu casa y eres amigo de todo el mundo, empiezas a calibrar y darte cuenta de que no merece la pena ser amigo de todo el mundo, ni estar siempre fuera de casa a costa de no tener tiempo para ti o lo que sea. Es decir, yo creo que también madurar es un poco empezar a calibrar tus rasgos más exagerados. Y por supuesto, lo que ya os he dicho más de una vez, la introversión o la extroversión social. Si eres más sociable o más tímido, eso no influye en tu MBTI ni en tu eneagrama, ¿vale? Sí que es cierto, y evidentemente lo tengo que decir, que los MBTIs que tienen una función dominante extrovertida tienden a ser socialmente extrovertidos, pero no siempre tiene por qué ser así y viceversa. Hay mucha gente introvertida respecto a las funciones cognitivas tipo función introvertida dominante, pero que con el tiempo han desarrollado su auxiliar extrovertida y pueden ser una persona súper sociable y abierta. Vuelvo un poco al tema de calibrar, ¿no? Y aquí también es importante la edad con la que te tipifiques. Yo era muchísimo más extrovertida de pequeña que ahora y sociable. Yo creo que hasta ahí, porque tampoco os quiero liar más, quería que fuera un vídeo súper esquemático, que fuera directo, que es algo muy importante, que sepáis que tuve una epifanía para hacer este vídeo, en plan un día lo pensé y dije pa. Ya sabéis que generalmente suelo leer comentarios, así que dejadme aquí abajo si os ha servido, si no, y nos vemos
la semana que viene con otro vídeo, ¿vale, chicos? Por cierto, gracias porque ya somos más de 19.000 en el canal. Un besazo a todos.